Hoy hemos tenido en Radio Abarán la visita de José David Molina Templado, que nos ha informado de cómo marchan las obras en la iglesia de San Pablo y también de la importancia de los descubrimientos de pinturas antiguas que se han realizado durante el transcurso de las obras. Escuchamos un momento de esa entrevista realizada por nuestra compañera Noelia Gómez. Buenos días. Muchas gracias por haber venido esta mañana. Cuéntanos un poquito cómo van las obras de la parroquia. Bueno, pues las obras que se dividieron en 3 fases. La primera de las fases está a punto de concluir. Va a terminar está previsto que termine precisamente el día de San José, dentro de 20 días o 22 días. Entonces, esa tercera fase, que abarca un poco más del tercio de lo que es la cubierta de la parroquia, pues quedará completamente acabada y la entregará el constructor. Así que el día de San José se celebrará, posiblemente se celebrará el haber llegado con buen fin a la primera, haber concluido con buen fin la primera fase de las obras. Creo que en estas obras han habido algunos hallazgos, ¿verdad? Cuéntame, ¿qué se ha podido encontrar? Pues sí, han habido unos hallazgos que bastante importantes desde el punto de vista histórico, mucho más que artístico. No se han encontrado pinturas de valor ni escritos de valor. No se trata de eso. Se trata de pinturas que están datando, en uno de los casos, lo que están es fechando en qué momento se construyó la iglesia. Nosotros sabemos por escrito que la iglesia, es decir, por documentación que hay, que la iglesia se trasladó desde la Solana hasta el atrio, donde está ahora, en el año 1515. Tenemos incluso el contrato que se hizo con el maestro de Murcia que vino a edificarla. Entonces, eso ha venido a darle fe, a aprobarlo, las pinturas que se han encontrado en la pared que hay, en donde está el confesionario actual del sacerdote, del cura, la capilla de San Pedro. Esa pared de encima, cuando terminan la bóveda de la capilla, han aparecido unas pinturas que son de factura tardogótica, que están diciendo que son del año de la construcción. Es decir, que esa pared ya sabemos que es de 1515, que hay paredes que son de 1515. ¿Qué importancia histórica tiene eso? Pues una es para configurar la planta de la iglesia, lo que es la planta, para configurarla hay documentación. Sin embargo, por la altura que tenía la iglesia vieja, porque la iglesia ha sufrido varias transformaciones, con esas pinturas se está diciendo la altura que tenía también la iglesia vieja, porque aparecen bajo un tejado han aparecido unos lienzos y luego una ventana también decorada, está tapada completamente, que te está dando la altura de lo que podría ser el coro actual, con lo cual sabríamos la altura que tenía la iglesia en el siglo XVI. Aprovecho para decir que en 1515, 2015, es decir, dentro de 2 años, se cumplen 500 años de la primera edificación de la iglesia. La iglesia ha tenido 3 épocas en cuanto a la planta. La primera vez que se construyó era una iglesia que llegaba hasta lo que es el crucero actual. Después se añadió el crucero, 200 años después se añadió el crucero, 1715, 1720, y en 1940 o 45 que se añadió, 55, que se añadió la parte donde está la casa del párroco, y quedó configurada la iglesia tal como la conocemos hoy, en 3 fases se ha hecho. Muy bien. Esa es una de las pinturas. La otra, se han encontrado también las tejas de la vieja torre, que fue destruida en 1936. Se han encontrado porque los escombros que tiraron encima de la bóveda de las capillas no lo sacaron, es decir, rompieron la torre, la cortaron, la hundieron, pero los escombros quedaron allí. Y entonces pues se han encontrado fragmentos de tejas, que es de material vidriado, o sea que era azul vidriado, muy interesante también. Y se encontró también una fecha escrita con lápiz bajo uno de los tejados, debajo de las ventanas que hay con cristaleras, las cristaleras pintadas que hay, que pone 1914. Las obras todavía no han terminado, o sea que puede ser que todavía aparezcan aún más hallazgos, ¿verdad? Claro, las obras, la primera fase termina, pero luego quedan la segunda y la tercera, es decir, que queda el centro y queda la parte sur de la iglesia, que también se tiene que cambiar en la cubierta.
¿Hay fecha para empezar la segunda fase? No hay fecha para empezar porque depende un poco de la rapidez con que se vaya recaudando dinero. Ajá. Entonces, ahora mismo en esta primera fase, que ha costado 100.000 euros, lo que se ha pagado, bueno, 100.000 euros, la fase, o sea, las obras más el proyecto total, que también se ha hecho, el proyecto total de toda la sustitución de la cubierta, 100.000 euros, el obispado da el 10% de eso, subvenciona con el 10%, y para esta primera fase, que como digo, ha costado 100.000 euros, pues faltan que recaudar aún 7 u 8.000 euros. Es decir, que aún no se ha recaudado todo para pagar la primera fase. Entonces hay que hacer un pequeño esfuerzo para terminar de pagar esta primera y empezar a pensar en la segunda. Así que vamos a ver si la gente está siendo muy generosa porque en 15 meses, la iglesia realmente estaba, el ala de esta primera fase estaba realmente en un estado lamentable y ahora podemos decirle incluso peligroso. Hubo que tapar, poner unas maderas. ¿La iglesia afectaba? Sí, yo me sorprendí cuando vi aquello como estaba, que se habían hundido un tejado sobre otro, como estaba, a mí me dio un poco de miedo, ¿no? Como estaba la obra. Luego estaba entrando agua, la parte de la sacristía, curiosamente, la parte que más tardía, la que se hizo en los años 50, es la que más se ha deteriorado. La madera del siglo XVIII, que aún está, y todo eso está aguantando perfectamente, no tiene ningún problema. Entonces, esa primera fase, que era la más peligrosa, la que se abordó en primer lugar, es la primera que se ha hecho, y esa está concluida. Esa termina el día 19 de marzo, no la entregarán. Entonces la segunda fase es el centro, lo que es el centro de la iglesia, que es la nave central y el crucero, y la parte de la cúpula. Y la tercera fase ya es solamente donde están las capillas de San Antonio, de la Virgen, es decir, la que da al sur de la parroquia. Muy bien. ¿Algo más que quiera decir, José David? Pues nada, yo hacer una llamada, ya decía antes que se me ha ido un poco el hilo, hemos hecho un esfuerzo muy grande. En 15 meses se ha conseguido un tercio de la obra, que era muy necesaria, el proyecto, o sea, pagar el proyecto completo y hacer la obra. Y la obra está prácticamente pagada. Vamos a hacer un esfuerzo aquí para los 7 u 8.000 euros que quedan. A ver si antes del 19 de marzo, pues no tuviéramos que decir al constructor, espere usted un momento que vamos a recaudar, porque eso, espere usted a que recaudemos, ¿no? Porque eso no está, vamos, no va a haber problema, porque ha cobrado casi todo, lo va a cobrar casi todo, pero tampoco es plan de estar diciendo, espere usted a que recaudemos lo que falta. Así que animo a ver si a través de donativos o de, no sé, poner tejas, aún se pueden poner tejas en las cajas, puede ir uno a poner su teja, por lo menos colaborar, porque la iglesia de San Pablo, como hemos dicho en alguna ocasión, no se trata de que uno sea creyente, sea más creyente, menos creyente, más practicante, menos practicante, allá cada cual. Eso no es una cosa que es muy personal y muy íntima y no... La iglesia de San Pablo lo que sí es el monumento más importante que tiene el pueblo de Abarán, sin duda alguna. Hay 3 monumentos importantes, por este orden, desde mi punto de vista, la iglesia de San Pablo, el Teatro Cervantes, que es una joya, y la Noria Grande. Son las tres cosas que tenemos. Entonces, una de ellas está en peligro y creo que debemos de colaborar todos al margen de nuestras creencias, y aunque sea porque no hayan bautizado allí, o porque hayamos hecho la primera comunión, por un poco de nostalgia o por lo que sea, pero en fin, ir a una caja y poner una teja, que normalmente son 30 euros cada teja, que es ¿por qué vale 30 euros una teja? Porque lo que se dividió fue el coste total de la obra, el coste entre el número de tejas aproximado que se van a poner. Entonces, pues cada uno colabora y decir, oye, pues ahí tengo yo parte. Como podría decir nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, que fueron los que hicieron realmente el templo. Eso es lo que la tradición es lo que nos une. Claro que sí. Aparte dejamos al margen un poquito, como decía, las creencias, pero que es parte de nuestra historia, es parte de Abarán. Y tenemos que sacarla para adelante. Yo he estado pensando, una pared, esa pared debe tener unos 5,60, unos 6 metros, puede tener. Una pared del siglo XV, del siglo XVI, más bien siglo XV, porque es de 1515, o sea que es a principios del siglo XVI.
Yo creo que muy pocas quedan, muy pocas paredes hay en Abarán que fuera construida en 1515. Muy pocas. Luego ya por historia nada más merece la pena. La Noria Grande, por ejemplo, se hizo en 1802, 1803. Y el Teatro Cervantes en 1926. Sí, son un poco más tardíos. O sea que son cosas tardías. Pero lo más viejo que hay es la iglesia. Así que merece la pena que nos esforcemos todos. Si somos abaraneros de verdad y nos sentimos abaraneros, se nos llena la boca diciendo soy de Abarán, pues vamos a cuidar nuestras cosas. Al margen, repito, de creencias, que ahora están muy de moda. Si no creo, no hago, ¿no? O sea, eso es distinto. Pero ayudar. Radio Abarán, informativos.